Hola, bienvenidos. Este es el curso de procesamiento de imágenes. En la sesión de hoy vamos a ingresar propiamente al tema de procesamiento, que consiste en convertir una imagen en otra imagen, solamente que a través de algunas transformaciones que van a permitir eliminar ruido, mejorar contraste y hacer realizar otras etapas que me van a servir para las etapas posteriores. Procesamiento desde el punto de vista espacial consiste en procesamiento de punto, procesamiento global, procesamiento local. En la sesión de hoy vamos a iniciar con la parte de procesamiento de punto. Sin embargo, les voy a explicar muy brevemente de qué se trata cada una de estas. En el caso del procesamiento de punto, vamos a tener que cada imagen está constituida por píxeles. Aquí tenemos un píxel de esa imagen. Lo mismo la imagen de entrada, y esta sería la imagen de salida. También tiene su píxel. En el caso de procesamiento de punto, nosotros vamos a tener que un píxel de entrada, de la imagen de entrada, me va a producir un píxel de la imagen de salida. O sea que el valor del píxel de salida va a depender única y exclusivamente del valor del píxel de entrada. Entonces va a ser una operación que me va a implicar solamente algunas transformaciones matemáticas alrededor o con el píxel de entrada que me va a producir el píxel de salida. En el caso del procesamiento local, ya no vamos a tener solamente el píxel, sino la vecindad del píxel, es decir, ya no, el píxel no va a ser independiente de su entorno, sino que en este caso vamos a tener que el píxel de salida va a depender no solamente del píxel de entrada, sino de su vecindad. Nosotros establecemos una ventana, una máscara, y alrededor de esa ventana se hacen pues diversas comparaciones y se produce el píxel de salida. Estas son, bueno, como todas las operaciones que tienen muchas aplicaciones. En el caso de el procesamiento global, ya no tenemos en cuenta solamente la vecindad, sino que digamos que vamos a tener una estadística, una medida de todos los valores de la imagen. Entonces va a incidir el píxel como tal, la vecindad y la estadística global de la imagen, y me van a producir el píxel de salida. Entonces, como les indicaba, en esta sesión nos vamos a encargar de hacer este tipo de operación de punto. Operaciones locales y operaciones globales las haremos más adelante. Bueno, como aspecto para aclarar un poquito nuestro lenguaje aquí, yo tengo, pues uso este diagrama que sirve muchísimo, nos va a servir en adelante, en el que nosotros vamos a tener valores de 0 a 255 para la imagen de entrada y valores de 0 a 255 para la imagen de salida. Entonces esos valores se van a proyectar en esta línea, en principio en esta línea que he dibujado aquí. Entonces vendría un valor por aquí, se proyecta acá y me da la imagen de salida. Entonces, tal cual está aquí, sería una transformación unitaria, debido a que cualquier valor de entrada me produce el mismo valor de salida. Entonces sencillamente sería, digamos que una línea de referencia, tal cual la tenemos aquí. Aquí tenemos el rango dinámico de entrada, o sea, de 0 a 255 el rango completo, y aquí tenemos el rango dinámico de salida de 0 a 255 el rango completo. La idea es que nosotros podamos utilizar todo el rango de entrada, todo el rango de salida, o por lo menos que en la salida se optimice el uso de ese rango. Cuando el uso de ese rango no se optimiza, cuando los niveles de gris se agrupan en una región, la imagen va a perder mucho contraste y la discriminación visual va a ser difícil. Entonces la idea es que si nosotros encontramos que una imagen de entrada tiene los píxeles todos agrupados en una región, por ejemplo en la región alta, realicemos un operador que se encargue de hacer la redistribución alrededor de todo el rango dinámico y podamos tener una mejor visualización. Entonces aquí yo tengo
Entonces la tarea nuestra va a ser establecer la función de transformación que vamos a colocar aquí en dependencia de la distribución que tengamos en los datos de entrada y lo que queremos en los datos de salida. Entonces en ese caso va a ser muy importante, por ejemplo, el histograma a niveles de gris, que nos va a decir dónde están estadísticamente todos esos datos, y con ese histograma nosotros establecemos qué función nos conviene acá para mejorar el uso de este rango dinámico a la salida. Entonces hay muchísimas funciones. Aquí nosotros podemos establecer la función que más nos convenga. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en este sentido debe estar definida una sola vez, es decir, no nos sirve que tengamos una función, bueno, ya no sería función, en la que yo vaya a establecer un píxel de entrada y aquí tenga dos puntos de la función y no sé con cuál de los dos de esos puntos van a ser el dato de salida. Entonces para este eje debemos tener un solo punto en la función. Para el eje de salida podríamos tener más puntos, como vamos a ver adelante. Ok, entonces las operaciones básicas, ya viendo aritmética de imágenes, suma de imágenes, resta, multiplicación y división, las podemos nosotros asimilar por este lado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una suma de imágenes, el valor global de los píxeles se va a subir pues el rango que yo le establezca. Entonces, si yo le sumo, por ejemplo, 10, esta sería la distancia 10, y todos los píxeles van a subir un valor de 10. Hay una situación aquí, es que miren que aquí ya se pasó del valor 255. Entonces, para efectos de visualización y por el contenedor que usamos para los píxeles, todos los valores mayores a 255 van a ser 255, o sea que todo lo que quede por fuera de este diagrama pues se va a aproximar al más cercano que sea válido. Entonces, por aquí sería 255, o sea que toda esta información que estaba en estos píxeles se satura, o sea que prácticamente la perdemos. Entonces tenemos que tener presente eso, que si habían píxeles, muchos píxeles por aquí en la región del histograma, en esta región, en la región alta, entonces esa información toda se va a combinar en un solo valor que va a ser 255. Si no teníamos valores ahí, no vamos a tener ese problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo si restamos, entonces esta recta va a pasar por aquí, y miren que acá vamos a tener valores negativos. Esos valores negativos en un píxel no existen, entonces todos se van a aproximar a 0. Entonces la misma situación, si aquí teníamos valores, una buena cantidad de píxeles, esos píxeles todos se van a llevar a ceros y no van a ser diferenciables. Si tenían diferentes valores de 0 al valor que nosotros le hicimos la resta, no van a ser diferenciables en adelante debido a este inconveniente. Nosotros podemos hacer una resta y luego una suma por el mismo número y volver a este nivel original. Estos píxeles que se saturaron aquí ya no los vamos a poder recuperar. Lo mismo acá arriba, hacemos una suma, estos se saturaron acá arriba, todos quedaron 255, luego hacemos nuevamente la resta y estos píxeles aquí van a quedar todos en el mismo valor. Entonces, para que tengamos cuidado con ese asunto. En el caso de una multiplicación por un número mayor que 1, va a significar el cambio de la pendiente de esta recta. Esto significará que yo voy a hacer, por ejemplo, esto. Ahí estaría. Entonces, bueno, hay varias cosas que nosotros vamos a ver ahí que nos van a servir. Y es que esta toma una pendiente mayor, pero los píxeles que estaban por encima de determinado valor, esos se van a saturar y los vamos a perder, tal como decimos, como sucedió con la suma. Aquí a grandes rasgos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que
estos píxeles desde este punto van a tener mejor contraste porque van a aprovechar mejor el rango dinámico de salida. ¿Sí? Es posible que nosotros no tuviéramos píxeles por este lado, entonces no nos interesa perder estos datos. Entonces en ese caso es válido que nosotros intentemos hacer esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la mayoría de los datos por en esta región baja, entonces hasta estos píxeles digamos que los podemos perder entre comillas, y nosotros podríamos hacer una multiplicación por un número más grande, y realmente desde este punto estamos aprovechando todos los niveles de gris de salida del rango dinámico de salida. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Ok, nuevamente también aquí estaríamos perdiendo más datos, y si tenemos bastante de ellos en la parte alta, pues vamos a tener ese inconveniente. Entonces aquí miren, lo que va a suceder es que todos estos de la parte baja se van a redistribuir en el rango dinámico completo, y digamos que estos píxeles que estaban por acá muy agrupados, muy amontonados, van a distribuirse alrededor de todo el rango. Lo mismo una división o una multiplicación por un número menor que 0. ¿Qué va a suceder? Va a tomar esta forma. Entonces lo que resulta es que todo el rango dinámico de entrada se va a agrupar en una parte más pequeña del rango dinámico de salida. Puede ser que esta operación no tenga muchas aplicaciones, pero bueno, en alguna parte puede ser útil, no se me ocurre en este momento. Yo puedo hacer otras operaciones, digamos que más complejas, como por ejemplo tomar esta recta aquí y este punto hasta acá. Entonces resulta que ahí yo he establecido que tengo un rango de interés entre este punto mínimo y este punto máximo, y ese rango lo voy a distribuir en todo el rango dinámico de salida. Entonces ya no me interesan estos píxeles, puede ser que no tenga los píxeles de un nivel de gris muy bajo, y tampoco me interesan los píxeles de un nivel de gris muy bajo, muy alto. Entonces digamos que todos los píxeles se han distribuido alrededor de aquí, de la parte central. Entonces lo que yo hago es establecer una función de estas características, y esos píxeles de la parte central se van a distribuir en todas las partes del rango dinámico de salida. Va a ser una imagen, si era de muy bajo contraste, va a ser una imagen de alto contraste. Puedo hacer cosas como esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Los valores bajos se van a altos, los valores no tan bajos se van a no tan altos, los valores intermedios, los valores no tan altos se van a unos valores no tan bajos, y los valores altos se van a unos valores bajos. Esto es lo que se llama una inversión de la imagen. O sea, es como el equivalente del negativo. Entonces, bueno, para algunas situaciones nos servirá ese negativo, y vamos a hacer muchas otras operaciones en las cuales es posible que necesitemos el negativo. Bueno, esta dejémosla por acá y explico otra cosita. Es posible que necesitemos otras funciones. A ver si me deja entonces yo puedo establecer, por ejemplo, una función de estas características. Vamos a ampliar un poquito el grosor. Ahí estaría. Es posible que yo necesite en un rango de entrada darle mucho contraste, de que cuando yo cambio la pendiente estoy dándole ese contraste, la cambio volviéndola más vertical. Entonces me interesan esos píxeles, les doy mucho contraste, y es posible que no quiera perder los otros píxeles, los quiera mantener. Ellos miren que tienen una pendiente más pequeña, o sea que ellos van a perder un poquito de contraste, pero igual se van a mantener en el rango de salida. Yo podría establecer todas las funciones que a mí me interesen.
Entonces sencillamente depende de lo que necesite y de la aplicación que yo tenga. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una función de estas características, y pues esta es un poquito caprichosa, pero es posible que tenga sus aplicaciones. Miren que aquí hay un elemento de elevación muy fuerte del contraste, aquí también hay elevación de contraste, pero con un componente de la imagen invertida. Elevación del contraste, bueno, esto es también inversión con otras. Bueno, entonces en cada uno de estos están dando diferentes situaciones. Ya poco a poco iremos viendo funciones más complejas, y bueno, que tengan, lo principal es que tengan algún tipo de utilidad. Bueno, yo creo que la sesión básica la dejamos ahí. En la siguiente sesión vamos a la parte práctica en MATLAB.